Bueno, entonces, vamos a mirar lo que es el lugar geométrico de las raíces y cómo se puede hacer uso pues de este método para diseñar controladores y pues en este caso usando la herramienta de MATLAB, ¿no? Entonces, el lugar geométrico de las raíces pues es un método que consiste, como dice acá, es un método gráfico que consiste en ubicar tanto los polos o ceros finitos de la función de transferencia GDS por HDS, es decir, cuando se tiene un lazo cerrado, ¿sí? Entonces es usar la función de transferencia del sistema, sus ceros y polos, ¿ok? Entonces dice acá que ubicar dichos polos y ceros en el plano S para que mediante gráficas resultantes a partir o que van a resultar pues de variar la constante K desde 0 hasta infinito, pues se obtiene la estabilidad del sistema de control. Entonces se tiene un sistema X, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se coloca con con un control solamente proporcional, muy similar a como la clase pasada usábamos el método de la ganancia última de Ziegler-Nichols, ¿cierto? Donde esta K proporcional se empezaba a variar, en ese caso, en ese método, hasta que el sistema se volviera oscilante. Bueno, acá no, acá sí consiste en variar la K, ¿ok? ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer pues que se formen lugares geométricos, ¿ok? Se formen pues figuras allí en ese plano S. Entonces dice que el método consiste en variar el parámetro de la ganancia, el parámetro K, desde 0 hasta infinito para formar trayectorias resultantes que inician en los polos. Esto sí muy bueno entenderlo, o sea, siempre las gráficas van a iniciar en los polos de la función de transferencia cuando K es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos este esquema, cuando K es 0, pues solo va a tener el sistema lazo abierto, o sea que los polos serían los de la función de transferencia del proceso. Entonces, en esos polos es que van a iniciar las gráficas. Y a medida que la K va aumentando, pues estos polos van cambiando. ¿Ok? Se van a ir desplazando en ese plano S. Y eso van a formar por diferentes figuras, ¿no? Siempre los polos van a buscar anularse con los ceros finitos. Es decir, que si la función de transferencia tiene ceros, ¿sí? Si tiene numerador, pues siempre los polos se van a tratar de anular con esos ceros. Pero si no hay, esos polos pues se van a ir hacia los ceros infinitos, ¿sí? Pues cuando K tiende a infinito. ¿Ok? Bueno, esto es un método formulado con unas cantidad de reglas para hacerlo, ¿sí? Para hacerlo de forma manual y así poder construir dichos lugares geométricos. En este momento, pues no le voy a dar relevancia a hacer todos los pasos. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de la herramienta MATLAB pues para construir esto, ¿sí? Entonces podemos hacer uso de la herramienta computacional. ¿Qué quiero mostrarles acá de este libro, por ejemplo, de la Ogata, donde me explican desde el capítulo 6, pues toda la temática de qué es el lugar geométrico? ¿Ok? Cómo se construye, todos los pasos para construir dichos lugares geométricos. Y al final lo que quiero mostrarles acá un resumen de los principales lugares geométricos que se pueden generar. Sí, entonces ustedes miran esta gráfica que se encuentra en la tabla 6.1. De este es el libro de la Ogata, la quinta edición. ¿Okay? Y se van a encontrar pues los diversos lugares geométricos de las raíces.
Entonces, por ejemplo, en el primero acá que estoy señalando, se ven 3 polos y se ven los lugares geométricos que se forman a partir de esos 3 polos. Entonces, los 3 polos donde está la X inicial era el sistema lazo abierto cuando la ganancia es 0. Pero cuando la ganancia del controlador empieza a variar, pues estos polos se van tomando diversas trayectorias. Entonces, principalmente ellos van a tratar de buscar donde están los ceros finitos, es decir, los ceros del sistema, pero si no tiene ceros finitos, pues se van a ir hacia el infinito. ¿Ok? ¿Cuántos lugares geométricos van a haber? Pues igual de número de polos. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 polos, hay 3 lugares geométricos. ¿Cuáles son? Uno, pues el de este polo, que su lugar geométrico pues se va hacia el menos infinito, sobre el eje real. Estos dos, ellos, el que está más a la derecha, empieza a correrse hacia la izquierda y el que está a la izquierda empieza hacia la derecha. En un punto se encuentran y uno agarra hacia arriba y el otro agarra hacia abajo. ¿Ok? Tomando la forma que ven allí. O sea que en algún momento este sistema se vuelve inestable. Apenas el sistema cruce acá el eje imaginario, lo cruce hacia la derecha, pues ese sistema se vuelve inestable. Entonces, ¿en qué consiste el método? Pues en a partir de estos gráficos, si yo tengo sistemas que tienen este comportamiento, lo ideal es diseñar el controlador para evitar que el sistema se vaya hacia la derecha. ¿Cierto? Entonces ya nosotros vimos cuando explicábamos el control clásico P y D, vamos igual a buscar la presentación para recordar. Ya nosotros vimos que en conclusión, los controladores clásicos lo que hacen es añadir ceros para mejorar la respuesta transitoria y añadir un polo en el origen para corregir el estado estable. Entonces, en eso consiste los controladores clásicos, ya sea, pues, bueno, un P, un PI, un PD, un PID, ¿cierto? Entonces, la idea que es, pues, o diseñar dicho controlador, si es un PID, por ejemplo, sé que voy a añadir 2 ceros y un polo en el origen. Y para hacer que pues si lo hacemos a partir del método gráfico en el plano S, pues lo que voy siempre es a tratar de que estos lugares tiendan hacia la izquierda, ¿no? ¿Para qué? Para que no pase, por ejemplo, como vemos acá, que tienda hacia la derecha, como se ve. Entonces es diseñar los controladores para que dichos lugares geométricos tomen hacia el lado izquierdo de este plano S. Y ya nosotros sabemos, dependiendo del controlador, pues cuántos polos y cuántos ceros voy a estar añadiendo. Ya nosotros lo sabemos porque conocemos las funciones de transferencia de los controladores, ¿cierto? Ya nosotros las tenemos por acá. Por ejemplo, si lo miramos de la estructura paralela, nosotros sabemos que si es un control PD, por ejemplo, voy a añadir un 0. Si es un control PI, voy a añadir un 0 y un polo en el origen. Y si es un controlador PID, voy a añadir 2 ceros y un polo en el origen. Sí, entonces en eso se va a basar el método, en al sistema que tengo, añadirle pues el controlador que quiero y hacer que estos lugares geométricos de las raíces tiendan hacia la izquierda.
o se mantengan en el lado izquierdo. ¿Para qué? Con eso garantizo que el sistema sea estable. ¿Vale? Entonces acá en esta tabla me muestran pues los diferentes lugares geométricos que pueden tomar los sistemas o que existen. Y esos dependen del número de polos y de la ubicación de los polos. ¿Sí? Aquí veíamos en el primer gráfico 3 polos reales. En el segundo vemos que hay 2 polos complejos y un polo real. Acá en este otro tengo 2 polos reales y 2 polos complejos. Entonces les pregunto, por ejemplo, este sistema que estoy señalando en la fila 1, acá la columna 3, ¿de qué orden sería este sistema? Sería de cuarto orden. De cuarto orden porque hay 4 polos, ¿cierto? Ese es el orden del sistema, ¿cierto? Entonces un sistema de orden superior. Okay, entonces, dependiendo del sistema, van a ser pues los diferentes lugares geométricos que se van a tener. Y mire que si yo ya hablo de que tengo un sistema y aparte le añado un controlador, ese controlador le va a añadir tanto polos y ceros al sistema. Entonces, como mínimo, voy a tener que si yo añado un control, por ejemplo, PID, yo sé que él añade un polo en el origen. O sea que como mínimo ese sistema va a aumentar el orden en una unidad. Si yo tenía un sistema de primer orden, al añadirle un control PID, pues ya voy a tener un sistema general de segundo orden, o sea, de todo el sistema de control a lazo cerrado, ¿no? Entonces, la idea siempre, vuelvo y le digo, es que a la hora de que estemos diseñando, hacer que estos lugares no se pasen hacia el lado izquierdo, sino que perdón, hacia el lado derecho, sino que se mantengan en el lado izquierdo. Eso, entonces el lugar geométrico de las raíces es la ubicación o las formas geométricas que se forman en el plano S cuando se varía un control proporcional, cuando se varía dicha K. ¿Vale? Entonces, esto se puede construir de forma manual, pues siguiendo una serie de pasos. Sí, por acá eso es ustedes lo van a encontrar también como el método de Evans, que fue el que propuso dicho método. Y por ejemplo, acá se resumen en 8 pasos. Algunos libros tienen 10, 12 pasos, dependiendo, para construirlo. ¿Ok? Porque principalmente, ¿en qué se basa? En agarrar y primero pues dibujar los polos donde inicia, o sea, los polos del sistema lazo abierto, y después empezar a dibujar dichos lugares y pues eso depende entonces del punto de corte, entonces se debe calcular el punto de corte con el eje imaginario, también se debe calcular el ángulo acá de salida, ¿sí? De estas formas, ¿cierto? Pero bueno, entonces no nos vamos a complicar con eso, sino pues vamos a ir directamente a la herramienta de MATLAB para, para usar dicho método. Pero primero pues podemos usar también una herramienta de MATLAB para ver los lugares geométricos. Entonces, por ejemplo, acá mire este sistema que nos muestra en el ejemplo donde se explica el método, es este sistema 1 sobre S por S más 4 por S más 8. Ese sistema tiene estos lugares geométricos. ¿Ok? Nosotros, ¿cómo lo podemos construir en MATLAB? Simplemente con ingresar la función de transferencia. Entonces yo voy a ingresarla acá. Y la función de transferencia es 1 sobre
sobre eso, entonces vamos a hacerlo entonces. Más 4 por esa es la función de transferencia. ¿Listo? Y entonces veamos el lugar geométrico de las raíces. Acá lo podemos ver. Con este comando rlocus y le ingresamos la función de transferencia. Y acá podemos ver los lugares geométricos de las raíces. Mire que son similares al que me mostraban acá. Ahí está. Entonces vemos los tres polos, que eran polos reales, ¿cierto? Diferentes. Ok, era un polo en el origen, un polo en -4 y un polo en -8. Porque esa fue la función de transferencia que ingresé. Mira, acá se veían los tres polos, uno en el origen, uno en -4 y uno en -8. Okay. Y vemos la forma que toman a medida pues que dicha ganancia se varió desde 0 hasta infinito. En este caso pues me grafica, si ven en el eje X desde -30 a 10 y en el eje Y desde -25 a 25, ¿sí? Pero si yo le diera un rango más grande, pues esto sigue hacia infinito, es decir, esta línea sigue creciendo con pendiente positiva, esta con pendiente negativa y esta sigue hacia el menos infinito en el eje real. Listo, esos son los lugares geométricos de las raíces. Ahora, si yo quisiera a este sistema hacerle un controlador, yo ya sé que por lo menos la ganancia no puede superar el valor en el que estos polos cruzan el eje imaginario, porque ya ese sistema se vuelve inestable. Entonces, acá el rango de la ganancia pues se va a ver que es bastante pequeño, ¿no? Allí lo podemos ver. ¿Ok? Porque cuando la ganancia toma un valor en que los polos están ya sobre el eje imaginario, ese sistema ya está allí oscilatorio y si aumenta un poquito, pues se vuelve inestable. ¿Ok? Entonces, existe acá en MATLAB otra herramienta llamada SISO-Tool, que era la que yo les había dicho que averiguaran. Y a esta herramienta yo le ingreso dicha función de transferencia, como lo estoy haciendo en este momento. Y me va a abrir pues esta ventana y empieza a cargar una serie de gráficas. No las vamos a usar todas, ya les digo cuáles usamos. Okay. Entonces aquí me muestra estas del diagrama de Bode, no las vamos a usar y solo nos vamos a quedar con estas dos, con la del lugar geométrico de las raíces, que es la superior, y con la respuesta ya del sistema. Ojo, esta respuesta que vemos acá ya es la respuesta con un controlador, ya es un sistema con un controlador. Ok, es un sistema como el que me está mostrando acá, con este lazo, donde ya no es el sistema lazo abierto, sino que ya tiene un controlador. De base se inicia con un controlador solamente proporcional. Ahora yo puedo empezar a añadirle, dependiendo de lo que quiera, de lo que necesite, pues añadirle que no solo sea proporcional, sino sea un PD, un PI o un PID. Y ya nosotros sabemos entonces al añadir
dicho controlador, ¿cuál va a ser la función que voy a añadirle? Acá la tenemos. Si es un PD, pues debo añadir una función que sea Kp más Kds. Si es un PI, pues Kp más Ki sobre S. Y si es un PID, pues un KDS al cuadrado más KPS más Ki sobre S. ¿Cierto? Esto lo tenemos que tener en cuenta, dichas ecuaciones o fórmulas, ¿sí? Que definen cada tipo de controlador para saber, pues, qué es lo que le voy a añadir al sistema, ¿no? Entonces, esta herramienta voy a aumentarla acá, la puedo acomodar. Voy a aquí en vista, puedo decir que me coloque mejor de izquierda y derecha para visualizar mejor estas dos, y son las que voy a estar usando. La de la izquierda, que es el lugar geométrico de las raíces, es donde voy a empezar a mover los polos. ¿Ok? Y la de la derecha es la respuesta del sistema ya controlado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entender un poquito cómo funciona. Si ven la gráfica del lugar geométrico, ustedes ven allí que se ven unos rectángulos allí de color fucsia. ¿Sí los ven? Sí, señor. Listo. Esos son los polos que puedo empezar a mover. Detrás de ellos está, si yo muevo un poquito esto, solo lo moví allí un poquito, mire, mire ya cómo se afectó la respuesta. Y yo veo los polos que eran a lazo abierto del sistema. Allí están los tres polos. Listo. Y los otros, los que ven allí de color fucsia, es la ubicación de los polos para cierto valor de K. ¿Cómo yo sé el valor de K en ese momento? Pues mire, acá en este visualizador tengo cuatro parámetros, uno que se llama F, uno que se llama C, uno que se llama G y uno que se llama H. ¿Qué son esos parámetros? Eso depende de la arquitectura que esté manejando. ¿Cuál arquitectura? Pues esta arquitectura, si es una paralela, si es una ideal. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé cuáles tengo en este momento? Pues puedo venirme acá y le digo editar arquitectura. Y aquí me muestra la arquitectura que se está manejando. Y me dice que la entrada es R, que hay una función F, que es un filtro, que después viene el comparador, se genera el error. Hay una función llamada C, que sería el controlador. Hay una función llamada G, que es el proceso, es la función de transferencia que yo ingresé. Y hay una realimentación H, que por defecto pues es unitaria. ¿Listo? Y yo puedo allí ver que hay otras estructuras. Por defecto, pues vamos a dejar esa que es la que nosotros estamos manejando. Es la misma estructura, ¿qué cambia? Ah, que aquí al inicio en el setPoint colocan otra función llamada un filtro. Por si esta entrada, pues hay que filtrarla o hay que hacerle un escalamiento. ¿Sí? Entonces nosotros podemos dejar este filtro unitario que no me afectaría en nada y esta H también unitaria que no me afectaría en nada. Y ya nosotros tenemos pues la función de transferencia que fue la que ingresé, que sería el proceso. Y la idea es diseñar el controlador. Entonces por defecto se inicia con una ganancia proporcional igual a 1. No se inicia con una 0 porque la respuesta sería 0, ¿no? Entonces se inicia con una ganancia unitaria. Eso nosotros lo podemos ver acá. Entonces si yo miro F, aquí en la parte inferior, en la pestaña de preview, me dice F tiene un valor de 1. C, en este momento, C ya no tiene un valor de 1, sino de 58.9. ¿Por qué? Porque yo corrí acá. Si yo vuelvo y ubico esto ahí en el origen, mire, estoy cercano acá. Bueno, en este caso la hice menor que 1. O sea, en este caso está cercano a 0, porque cuando el sistema o la ganancia vale 0, pues los polos serían los de la función de transferencia lazo abierto, ¿no?
Entonces aquí los muevo un poquito y ya veo que esa ganancia empieza a variar. ¿Sí? Entonces, mire, ahí estoy variando la ganancia KP del controlador y veo pues dónde se van ubicando los polos. Es decir, que este sistema para una ganancia, vamos a verla acá. Por ejemplo, ya una ganancia mayor a 300 o 380, el sistema ya se vuelve inestable. Ahí lo puedo ver. Sí, aquí puedo ver que ya el sistema está ahí inestable, dicho sistema. Ok, entonces en este momento a mí me sirve valores de ganancia KP. Como pueden ver, menores en este caso, mire, está en 225 esa ganancia. ¿Sí? Entonces, si yo me paso de ganancia mayores de 300, ya voy a ver que el sistema se vuelve inestable. Listo. No sé si alcanzan a ver allí el efecto que se produce en la respuesta del sistema a medida que varío acá la ganancia. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, para este sistema yo pudiera decir, si ya quiero es controlar, que mire, con un solo control proporcional ya él no me está generando offset porque acá por defecto se toma que el set point es 1, ¿sí? Entonces 1. Y vemos allí que ya con solo el valor proporcional el sistema controla. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que ya el sistema tiene un integrador. Mire que este sistema que yo ingresé, si vemos los polos, mire que él ya tiene un integrador. Este polo ya está en el origen. Y nosotros lo podemos ver allí en la gráfica. Ya tengo un polo en el origen. O sea que ya tengo la parte integral. Entonces, realmente acá a este sistema con un solo control proporcional, ya él me está controlando. ¿Por qué? No me está generando error en estado estable por ese integrador en el origen. Entonces, no necesito añadirle acción integral. Y entonces solo añado un P y ya él me genera aquí el control. Pudiera añadirle un control derivativo si yo quisiera pues que fuera más rápido el sistema. Ya ahí va a depender de los criterios de diseño que me den, ¿no? Que deba cumplir. Pero mire que este sistema, para este caso, este ejemplo, ¿no? No sé, yo tomé esa función de transferencia que me daban acá de este ejemplo y no sé qué representa. Representa X proceso, ¿no? Y estamos haciendo un controlador para dicho sistema que tiene ese comportamiento. ¿Vale? Bueno. Listo. ¿Qué más hay que tener acá en cuenta? Bueno, ya vimos cómo yo puedo cambiar para que el controlador no solamente sea el proporcional. Entonces yo puedo dar clic derecho acá, ¿cierto? Abro allí y mire que me habilita una ventana que es el editor del controlador. Y mire que acá me muestra el controlador, que en este caso es solo una ganancia proporcional. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un control PI, un PID, un PD, ¿qué debo hacer? Pues acá, en esta sección, en este recuadro que me dice Dynamics, ¿cierto? Que es la parte dinámica, es donde yo voy a estar añadiendo, ¿qué? Polos y ceros. Y yo ya sé, vuelvo acá, que un controlador clásico, pues lo que hace es eso, añadir polos y ceros. Entonces, dependiendo de lo que quiera añadir, pues yo ya sé acá. Entonces, por ejemplo, yo ya les dije que ese sistema que tenemos acá, con el proporcional basta, ¿no? Entonces, no haría ningún efecto, pues añadirle un integrador porque ya lo tiene. Pero sí podemos añadirle un derivativo. Entonces,
Si quisiera hacerle un PD, yo sé que debo añadir un 0. Listo, aquí veo la ecuación que tiene un 0, ¿cierto? Es Kp más KdS. ¿Sí? Si yo despejara, igualara esto a 0, yo sé que S sería igual a menos Kp sobre Kd. A eso sería igual el S0 que debo añadir. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo acá, desde esta herramienta, decirle que quiero añadir un polos o ceros. Y aquí me da la opción, mire. Vuelvo y separan acá en esta área de trabajo, clic derecho, le dicen añadir polos y ceros. Y usted elige acá si quiere añadir un polo real, un polo complejo o un integrador. Entonces, cuando habla acá del integrador, es un polo en el origen, ¿no? Es decir, el polo que tiene el controlador PI o PID, ¿sí? La parte integral. Puedo añadir un cero real, un cero complejo o un diferenciador. Entonces, vamos a añadir un cero real. Y miremos la ecuación que se transforma acá. Por defecto, él coloca ese cero real en -1. ¿Listo? Y me está diciendo, esta función del controlador es igual a ¿qué? A la ganancia Kp por 1 más la ganancia Kp por S. Es decir, que realmente acá lo que se está, si yo familiarizo o esto lo igualo al controlador, sería más fácil acá en la estructura ideal porque yo ya tengo acá que el control PD, miremos acá lo estoy señalando, la fórmula del control PD es la ganancia proporcional por 1 más TDS. Y esto es lo mismo que tengo acá. Mire que tengo la misma fórmula, la ganancia por 1 más S. Sería 1, en este caso más TDS, o sea que en este momento el TD vale 1, que ese sería el coeficiente que tiene la S. La KC, que sería la ganancia proporcional, pues vale en este momento 73. Listo, entonces yo igualando esta relación a la que sé que es la estructura del controlador, pues ya puedo hallar los valores de la ganancia de la KC y el TD. Ya hallo los parámetros, que si usáramos los métodos por tablas, pues esto tendría que calcularlos a través de una tabla, ¿no? De las fórmulas. Acá ya los voy a tomar de la estructura que me dé pues la herramienta. ¿Vale? En este momento ese controlador pues tiene este comportamiento, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo varío estos polos a hacerlos más pequeños? El sistema se hace más lento, ¿no? Mire que acá en rojito, en este círculo rojo, es el 0 que añadí. Está en la ubicación de -1. Yo puedo hacerlo más alejado y puedo ver el efecto que tiene si lo alejo más. Mejora acá el comportamiento, ¿no? Okay. ¿Qué pasa si muevo más este polo hacia acá? Mire que estoy haciendo el sistema más rápido. ¿Ok? Más rápido. Listo. Y acá estamos, bueno, ya aquí puedo dejarlo así o puedo, bueno, alejarlo un poquito acá. Ya ahí depende. Este polo se va a anular con este 0. Por eso yo ahí decía la teoría, ¿no? Siempre los polos van a tratar de anularse con los ceros finitos. Entonces, por ejemplo, este se está anulando con este 0, pero estos dos que en su inicio estaban acá en esta ubicación, ellos se van hacia el infinito. Van a buscar un 0 en el infinito. ¿Vale? Entonces, mire, ya aquí es solo mover. Por ejemplo, que yo diga, no, bueno, este ya es, bueno, ahí se creó mucha oscilación, ¿no? Bajémosela.
Por ejemplo, dejémoslo ahí. Listo. Y yo ya, ¿cómo sé la función de transferencia? Mire, la cala me la está mostrando en la parte izquierda. Este controlador es 26.25 por S más 3.628. De esta forma, o puedo verlo acá, donde me está diciendo que sería esta ganancia proporcional por 1 más 0.28S. O sea que este 0.28 sería mi TD y este sería mi KC. O mi KP, mi ganancia proporcional, si lo igualo a esta fórmula que tenemos acá. ¿Preguntas? O sea, profe, que digamos nosotros podríamos hallar el controlador y esto, ¿qué? Traerlo para, bueno, utilizar este método, digamos, para buscar como, Los como la manera más parámetros. rápida o la mejor manera. Ajá. Sí, eso. ¿Sí? Para no estar, digamos, probando y luego probando con otros, Es sino otra acá pues forma. probamos y es como más rápido. Exacto. Y mire lo siguiente. Ustedes acá pueden añadirle parámetros de diseño al controlador. ¿Qué parámetro? Entonces, por ejemplo, vamos a añadirlos primero a la respuesta. Si ustedes dan clic derecho, acá él le va a mostrar las características del sistema, por ejemplo, cuál tiempo pico, el tiempo de establecimiento, el tiempo de crecimiento y el valor en estado estacionario, el valor final. Él le muestra todos estos parámetros al usted seleccionarlos. ¿Sí? Acá le muestra el valor en estado estacionario, le puede mostrar el TS, acá le muestra. El TS es este, bueno, le va mostrando allí. Usted se para sobre, ahí le va a decir el valor. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tiene? Voy a quitarlos, ¿cierto? Voy a quitar dichas características, solo era que estábamos. Bueno, vamos a dejar esto. Y tiene acá donde dice Design Requirements, ¿sí? O requerimientos de diseño. Ustedes le dan acá en nuevo. Y él les abre esta ventanita donde yo puedo configurar 3 requerimientos de diseño. Normalmente trabajamos con estos dos, con el settling time, que sería el tiempo de establecimiento o de estabilización, y el overshoot. ¿Se acuerda que yo les dije que un buen controlador por defecto, lo máximo que se consideraba era un overshoot del 10%? Mire que acá la herramienta ya por defecto él me coloca ese 10, porque eso es como lo máximo, ¿cierto? Que se admite en overshoot. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que siempre por lo menos el rise time, que es otro parámetro que es el tiempo de crecimiento, quede a la mitad del settling time, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para este sistema, eh, yo veo acá que en 1 ya él está estable, ¿no? Entonces vamos a decir que el tiempo de establecimiento sea un 1. O sea que acá este debe, si ve que me generó un error, entonces este debe quedar en 0.5 y a este ya le puedo colocar un 1. Acá, 1. Y el overshoot podemos dejarlo así en 10 o por ejemplo un 5%. Estos requerimientos, entonces 1, el tiempo de estabilización y el overshoot de 5. Y yo le doy OK. Y mire lo que me ha añadido acá. ¿Qué es esto? Mire que entonces él me señala dónde debe, o los límites donde debe estar la respuesta. ¿Sí? Y es lo que señala acá en lo blanco. Entonces no se puede pasar el overshoot de esta línea superior, ¿sí? Y en velocidad de respuesta no puede ser más lento
que estas líneas que me muestra acá. Y acá me muestra la banda del error acá en el estado estacionario. ¿Sí? Entonces, esas mismas propiedades, características, yo las puedo añadir acá en el diagrama del lugar geométrico. Lo mismo, doy clic derecho, le digo requerimientos de diseño y acá me muestra el settling time de cuánto. Entonces yo le dije que era de 1, entonces aquí me dice que menor a 1, yo le doy OK y ya él me muestra, mire. Entonces, para cumplir con eso, ¿qué me está diciendo? Que todo debe estar de esta línea que se trazó vertical, ¿sí? Debe estar hacia la izquierda, no se debe pasar de ahí hacia la derecha para cumplir con esos requerimientos. Ahora vamos a añadir el otro, vamos a añadir el overshoot. Y pues, yo le dije que 5%, ¿no? Entonces vamos a darle OK. Y mire que acá me traza esta triángulo que pudiéramos ver allí que se trazó, es también para limitar lo del overshoot. ¿Qué me quiere decir? Que el controlador que estoy diseñando para que cumpla con esos diseños, en el lugar geométrico, todos los polos, o sea, los fucsia, deben estar acá en este lado. Sí, en lo blanco. Y acá la respuesta pues debe estar en lo blanco. Eso quiere decir que este 0 que yo le añadí, debo pasarlo hacia acá un poco, ¿cierto? Vamos a ver, pero mire que no tanto porque se me pasa el sistema. Y aquí puedo tratar de mejorarlo. Ahí se me fue hacia el infinito, mire, porque mire que se escaló a 10 a la 4. ¿Cierto? Vamos otra vez a volverlo al ideal, al que estaba, porque ahí se me pasó. Eso es por la sensibilidad acá del mouse. Entonces, muy grande esta ganancia. Volvamos a una que teníamos como de 70, ¿no? Ok. Al hacer eso, si aquí se volvió, vamos a ver si me deja acá visualizarlo. Que se me perdió acá el diagrama. Ok, aquí ya volví otra vez. Mire que se me había ido el, el requerimiento. Y ya ahí estoy ubicando los polos para que me cumpla. En este momento ahí ya me está cumpliendo, mire. Me está cumpliendo los requerimientos. O bueno. Listo, este sería el controlador para cumplir eso. Mire que si ya me salgo de acá, ya ahí me estoy saliendo acá de overshoot. Lo estoy haciendo rápido, pero me está generando más del 5% del overshoot que le dije. Entonces, por eso debo meterlos dentro de ese rango. ¿Vale?
Profe, una pregunta, ¿el overshoot siempre va a ser del 5% o es que esa No, parte no, no lo no, me eso, cuenta? eso yo lo di acá arbitrario. Mm, Recordemos que yo les dije, el overshoot máximo permitido para un buen 10. controlador se dice que un 10% como máximo. Pero recuerde, lo ideal, o sea, cuando uno está diseñando un controlador, acá recordemos esta imagen, o sea, un controlador ideal sería este comportamiento, ¿no? Donde no hay overshoot y responde inmediatamente. Pero sabemos que eso no eso es ideal, ¿no? No es lo real. Entonces la idea es llevarlo lo más cercano a ese comportamiento. ¿Vale? Entonces que el overshoot no sea más grande y que acá el tiempo de estabilización pues también sea corto. ¿Ok? Listo, profe. Ujú. Bueno, entonces mire que aquí ya he diseñado un controlador para ese sistema. Entonces, mire, ya aquí puedo sacar los parámetros. Entonces me dice que, bueno, una KP de tanto y un TD de tanto. Entonces yo puedo llevarme ya ese sistema y, por ejemplo, si lo estoy simulando en Simulink, pues agarro y ingreso dichos parámetros en la función de transferencia allí del lazo cerrado en Simulink, ¿no? Entonces, les va a permitir pues diseñar de otra forma, ¿no? El controlador, una forma que gráfica. Mire que es una forma gráfica. ¿Qué hay que entender? Pues acá, bueno, el lugar geométrico, entender que es que a medida que la ganancia aumenta, pues los polos se están desplazando, ¿cierto? Y que entender acá los requerimientos de diseño que le añado, ¿no? Eso es bueno para que ustedes miren y les facilita, bueno, dónde es que deben estar ubicados. Y aquí les va mostrando en tiempo real, a medida que usted cambia acá los parámetros, le va mostrando el comportamiento que tendría el controlador. Bueno, el sistema ya con el controlador, ¿no? ¿Vale? Sí, señor. Listo. Bueno. Y ya lo otro, lo que tienen que tener en cuenta es saber obtener de la ecuación que acá le da del controlador, obtener los parámetros. Y eso es muy fácil, porque usted puede agarrar esta ecuación que le está dando acá e igualarla a la del controlador que usted sabe que está diseñando. Acá las tienen ustedes. Ya sea si tienen la forma desacoplada, pues ya saben acá cuál es el tipo de controlador. Entonces la igualarían, en este caso como es el PD, pues lo igualo a esta estructura. Y ya ahí puedo despejar quién es el KP y quién es el TD. Sí, igualando esta expresión a la que me está dando acá la herramienta. ¿Ok? Y ahí identifico los dos parámetros. No sé si hay preguntas, inquietudes. Y ya el resto es practicar. ¿Sí, no? Esto ya es venir. Por ejemplo, voy a montar acá en Simulink el controlador que hallamos y vemos la respuesta acá en Simulink. Que la respuesta pues debe ser la misma que me está mostrando acá, ¿no? Debe ser esta misma respuesta. Bueno, vamos a ingresar acá la función de transferencia. El controlador. Vamos a añadir acá
Graficador. Una entrada escalón. Y un sumador. La función era 1, 12, 32 y 0. Entonces 1, 12, 32 y 0. Y el controlador, tenemos un PD, ¿cierto? Si lo coloco acá ideal, entonces tengo eso, donde la ganancia KP sería, acá la tengo, esta. Y la derivativa, que sería el TD, ¿cierto? Es 0.27. ¿Listo? Como vemos acá la respuesta, ya en 1 está estable, o sea que con que coloque un tiempo de simulación de 2 en el Simulink es suficiente. Damos simular. Y aquí veo la respuesta que tenía ya. Ok. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Tengo dicha respuesta. Bueno. Entonces, esto nada es de práctica. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues vuelvo y repito, como acá en el controlador, saber qué añadirle. ¿Cómo sé qué ceros y qué polos añadirle? Pues depende del controlador que esté diseñando. Acá, de estas, por defecto, él me va a dar un control proporcional. Ya de ahí depende si yo voy a hacer un PI, un PD, un PID, saber cuántos ceros y cuántos polos. Entonces, normalmente el controlador que lleve integrador, sé que voy a añadir un polo en el origen. Y ya depende si es un P o si es un PI, pues añado también un 0, ¿no? Ok, y ya si es PID, añado 2 ceros. Ok, eso es lo que debo tener en cuenta. Listo. ¿Cómo se añade? Ya vimos acá que acá en el controlador pues se añaden los polos y ceros, dando acá clic derecho y diciendo que quiero añadir. Listo. Y ya lo otro es empezar pues acá a diseñar el controlador. Otra cosa, cuando vayan a incluir un sistema que tenga tiempo muerto, tienen que, antes de enviar a la función de transferencia, tienen que enviarla con tiempo muerto. ¿Listo? Hay varias formas de poder añadir ese tiempo muerto. ¿Ok?
recordemos que yo la clase pasada les mostré en uno de estos libros que vimos cómo se podía hacer la aproximación del tiempo muerto por PADE, ¿sí? Entonces recordemos que yo les hablaba que se podía hacer una aproximación por una función de transferencia de primer orden o de segundo orden, dependiendo pues de lo que quiera, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, volvamos acá para recordar el tiempo muerto. Estaba en la página 121. Entonces, recordemos que lo que hacíamos era una aproximación, que ese Euler a la menos ST lo hacía a través de una aproximación por PADE, ¿cierto? Que podía ser este Euler a la menos ST, se puede aproximar por una función de transferencia de primer orden o una de segundo orden. ¿Listo? ¿Dónde? Aquí las pueden ver. Entonces, ustedes tienen la opción de que tienen un sistema con tiempo muerto, entonces el Euler a la menos ST, pues vienen y lo aproximan a una de primer orden y segundo orden. O sea que acá en MATLAB, pues agarran la función de transferencia normal y la multiplican por esa aproximación. Y esa sería la función de transferencia que ingresen allí. ¿Ok? O lo otro que pueden hacer, por ejemplo, añadirle un tiempo muerto a esta función original que tenemos. Entonces vamos a decir que g.io del i, esto es otra forma acá por código de añadir tiempo muerto. Vamos a decirle que es igual a 0.2. ¿Listo? Entonces aquí ya está la función de transferencia. Entonces yo tendría que agarrar, vamos a cerrar esto que tenemos acá. Cerremos este. Y volvamos a llamar la herramienta y ahora enviémosle esta G. Esta G ya es diferente porque ese tiempo muerto ya me está alterando todo, ¿no? Listo, es más, miremos ya cómo se ve acá el comportamiento. Yo voy a quitar este diagrama de Bode, no lo uso, solo uso estas dos. Entonces siempre acá en el layut a mí me gusta que quede derecha e izquierda. Así, ok. Y ya pues miro lo que me está haciendo acá el tiempo muerto. Es más, y mire que acá le dice, si quiere modificar la aproximación del tiempo muerto, usted lo puede hacer desde aquí. Y acá por defecto tiene una aproximación de PADE de orden 2. Yo puedo dejar orden 0, orden 1. Si coloco orden 0, sería esto. ¿Listo? No tiene, pero entonces orden 1. Por lo menos. Entonces este sería el comportamiento, ¿no? Ok. Entonces mire lo que le está haciendo allí el tiempo muerto a esa función de transferencia. Entonces ténganlo en cuenta. Mi recomendación es que ni siquiera lo utilicen así, ingresándole este io del i, sino que háganlo por una aproximación ustedes mismos. Es decir, que agarren y aproximen a una función de transferencia de primer orden y multipliquen esto por la función de transferencia sin el tiempo muerto, ¿no? Y esa es la función que le ingresen allá al sistema. ¿Vale? Sí, señor. Profe, una pregunta, porque ahí en las gráficas queda no sé, pues ahorita en la última gráfica que usted hizo queda como de esa manera tan rara esa. Pues por eso es lo que le está haciendo el tiempo muerto. Porque es que el tiempo muerto, como es una aproximación y es algo no lineal, está cambiando el orden del sistema. Entonces, mire, le está añadiendo un 0, porque este circulito que vemos acá es un 0 que le está añadiendo. Y aparte, hay
1, 2, 3, 4 polos. ¿Por qué? Porque eran 3 polos de la función normal y uno que le está añadiendo la aproximación de primer orden del tiempo muerto. El otro polo adicional es el del tiempo muerto. Este otro polo. Ah, listo. ¿Vale? Gracias. Bueno. Listo. Ok, bueno, muchachos. Entonces, mire, controlar este sistema se hace más complejo porque de nada esto se puede volver inestable. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que añadir un controlador para hacer de que estos polos no agarren hacia acá, hacia la derecha, sino agarren hacia la izquierda. Entonces tal vez me tocaría ingresar otro 0 por acá, en el lado izquierdo, para que agarre hacia acá y no hacia allá. ¿Por qué está agarrando hacia la derecha? Porque uno de estos polos se va a anular con este 0 y el otro se va a ir hacia el más infinito, en el eje real. ¿Sí? ¿Vale? Pero esto es producto de ese tiempo muerto que está allí. Y aquí lo podemos ver. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muchachos, pues eso era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Repito, ya queda es practicar, ustedes hacer ejercicios y empezar, ¿cómo se dice? A cacharrear la herramienta, ¿sí? O a sacarle jugo acá a la herramienta. Es otra forma, ¿no? Entonces ya vimos cómo diseñar controladores por tablas, aplicando pues varios métodos o usando este método geométrico también. ¿Listo? Y pues haciendo uso pues de esta herramienta computacional.